Hola, ¿cómo estás? Bueno, hoy quiero contarte un poquito sobre los eneatipos emocionales del eneagrama, que son el 2, el 3 y el 4. Estos eneatipos, cuando se desestabilizan en su propia tipología, es decir, cuando a raíz de estar tan plantados en el ego, en piloto automático, empiezan a repetir su patrón automático de forma de pensar, de sentir y actuar, entonces muchas veces se estresan de tanto repetir este patrón, se estresan y se van en su camino de crecimiento a través de las flechas internas del eneagrama a otro eneatipo. Te voy a compartir una pantalla y te voy a contar qué pasa con estos eneatipos. Entonces, como te decía, el caso por ejemplo, del eneatipo 2, como vemos acá en esta figura, el 2 en su patrón, digamos, de comportamiento automático, esta capacidad de dar a los demás, de estar anticipándose a las necesidades del otro, creyendo que sabe lo que el otro quiere, pero que sabemos que inconscientemente de fondo hay un deseo de ser amado y de ser querido por lo que da. Cuando los otros no le responden, después de tanto dar, se cansa y se enoja y se va aquí al punto 8 y hace reclamos tales como, bueno, con todo lo que yo he hecho por ustedes, así me lo pagan, eh, no se dan cuenta, si yo no les hubiera dado todo lo que les he dado, ustedes no podrían haber hecho las cosas que han hecho, etcétera. Esto es un dicho que sabemos ver mucho en las madres con sus hijos, ¿no? Que se quejan después de dar, nos terminamos, digamos, me hago cargo quejando de lo que hemos dado. Entonces, ¿qué pasa? Si lo toma en sombra a este 8, es decir, toma la parte, digamos, del ego del 8, esta parte automática, se enoja, se enfurece y saca para afuera la rabia y la bronca. Pero no lo hace con cualquiera, lo hace fundamentalmente con su entorno, digamos, con la gente, las familiares, los amigos, las personas más cercanas. Ahora, ¿qué sería importante? Para volver a estabilizarse en su propia tipología, sería importante que tomara la luz del 8. Este sería el tesoro que debe tomar el 2. ¿Qué sería tomar la luz del 8? Esta capacidad del 8 de poner un límite, es decir, el N tipo 2 en este permanente querer ayudar y satisfacer las necesidades del otro, empieza a crear dependencia de los otros. Es decir, los otros lo buscan porque saben que la ayuda, que va a hacer cosas por ellos y piden. Entonces, tendría que estabilizarse en su propia tipología tomando la luz del 8, es decir, poniendo un límite asertivo, es decir, no agresivo, porque si no estaría en sombra, sino decirle, bueno, no, yo no tengo tiempo, necesito atender primero mis necesidades, tengo que hacer otras cosas, etcétera. Entonces, de esta manera, el 2 se vuelve a su propia tipología y se estabiliza. Y ya te voy a contar qué pasa cuando toma el 4. Pero vamos ahora al 3, el eneatipo 3. Les recuerdo que estos tres eneatipos les interesan mucho las relaciones interpersonales y están muy abocados a ser aceptados, queridos y amados por la imagen que dan. Como vimos, el caso del 2 tiene que ver por la imagen de ayudador que da. En el caso del 3 es diferente. El 3 necesita ser aceptado y validado por lo que hace, por esta imagen de eficiente, efectivo, exitoso que da. Pero ¿qué pasa? Muchas veces esta imagen, que en definitiva no es a veces una imagen real, sino que tiene que ver con la máscara del ego, para sostenerla en el tiempo, tiene un exceso de actividad para construir y sostener la imagen y muchas veces esta imagen no luce tan efectiva y eficiente como él desearía y es allí donde se deprime, se bajonea, se agota, colapsa y se va hacia dónde? A su camino de crecimiento en estrés al 9. En este caso, si toma lo negativo del 9, se vuelve apático, se vuelve terco, desvitalizado,
entra en actividades rutinarias sin prestar demasiada atención, eh, es como que no le interesa absolutamente nada, o sea, tiene esa apatía, quiere estar en paz, quiere que nadie lo moleste, etcétera. Pero ¿qué sucede? Si el 3 toma la luz del 9 se vuelve a estabilizar en su propia tipología, siendo más empático con los demás, porque hay que recordar que el 9 muchas veces, si bien es un gran motivador, suele motivar en beneficio propio. Entonces, se vuelve una persona más como el 9, más afable, no se fija tanto, porque como el 9 no le interesa tanto la imagen que da, sino que se estabiliza en su propia tipología y hace, pero ya en forma más moderada, no con esa rapidez y esa velocidad que necesita el 3 para mostrar esta imagen deficiente. Vamos ahora al eneatipo 4. El eneatipo 4, que es el que se siente único, original, el creador, que quiere mostrar una imagen de autenticidad porque él tiene sus emociones a flor de piel, suele irse mucho introspectivamente hacia adentro, lo que pasa es que muchas veces en esta ambivalencia emocional confunde las situaciones con las emociones que tiene. Entonces, de tanto meterse para adentro y conectarse con toda esta emocionalidad que está un poco desnivelada o desequilibrada, ¿qué sucede? Se desestabiliza en su propia tipología, se deprime y se va al 2. Al 2 y empieza a crear dependencia de los demás. Empieza a crear dependencia de la imagen, digamos, no de la imagen, perdón, empieza a crear dependencia de los demás para que lo valoren. Entonces, muchas veces hace una obra o hace algo, se lo muestra al otro y necesita que el otro le diga qué linda que está bien, porque al validar su propia obra, lo que ha hecho, lo está validando a sí mismo. Y también muchas veces puede dedicarse, como el caso del 2, a atender necesidades ajenas y desatender necesidades propias. Vamos ahora a los caminos de crecimiento, pero referidos al punto de centramiento de cada uno de estos eneatipos. Veamos, habíamos dicho que en el caso del 2, si tomaba la luz del 8, que era su camino hacia el estrés, y ponía límites claros, se puede estabilizar en su propia tipología y centrarse. Al centrarse en sí mismo, se desplaza en su camino de crecimiento al 4. ¿Y qué pasa en el 4? Toma la luz del 4, es decir, hace una introspección, se empieza a ver a sí mismo, qué necesita, qué quiere hacer, a dónde quiere ir, conecta con sus emociones de una forma más genuina, más auténtica, con sus propios deseos y necesidades y no ya empieza a equilibrar esto, no tiene tanta necesidad de salir para afuera porque ya ese aprecio y valoración se lo da él mismo. No hace falta que se lo den de los demás. No deja de ayudar, sigue ayudando, pero lo hace desde otro lugar, sin necesitar dar para que lo necesite y para ser validado o aprobado. En el caso del 3, ¿qué pasa con el 3? Si se estabiliza en su propia tipología, sale de esa vorágine de querer hacer para tener éxito, para ser eficiente, dar esta imagen, crear esta imagen, se desplaza al 6, aceptando la realidad como es, que
que bueno, que no todos tienen la posibilidad de tener la misma eficiencia y eficacia que él. Entonces toma la luz del 6, que es una persona más colaborativa, es el colaborador, el leal, y entonces empieza a motivar a los otros, pero desde otro lugar, atendiendo no solamente las necesidades de él, sino también las necesidades de los otros. Pero además, lo más importante, que empieza a valorar el apoyo de los otros, pidiendo que, delegando y pidiendo que hagan tareas, que lo ayuden a hacer tareas. Y sale de esta cuestión de que el otro no hace las cosas como él, no como en el caso del uno, correctas y perfectas, sino que esto de hacerlo rápido, eficiente y hacerlo como él cree que está bien, siempre se ve a sí mismo como que él hace lo mejor. En cambio, entra como los 6, digamos, se comporta como un 6 equilibrado. Y vamos al 4 ahora. Si el 4 tomó la luz de en su camino de crecimiento al 2 y empieza a dejar de depender, empieza a poner, digamos, a conectarse sobre todo con aceptar la realidad como es y a conectarse con sus emociones, pero ya no desde este lugar tan ambivalente, sino desde un lugar más real, es decir, de un lugar más equilibrado, más ecuánime. Y entonces actúa de acuerdo al sistema, su sistema de valores propio, y se va al uno y toma la luz del uno. ¿Qué pasa? ¿Qué toma del uno? La disciplina, el orden, porque el 4 cuando se pone en creador y necesita crear algo, muchas veces no suele tener orden y disciplina, en cambio esto lo planta en la realidad, empieza a tener acciones productivas, se pone como una visión y una ideal de vida, como sería el caso del uno, y en vez de lamentarse y estar comparándose como los otros, empieza a tener autoestima, a mirarse a sí mismo, pero desde un lugar más ecuánime. Bien, acá les he dado una noción entonces de qué sucede en esta dinámica interna del eneagrama, que es tan interesante porque realmente nos da las pautas y nos da la guía de qué energía tenemos que tomar en luz de los eneatipos que tenemos, ya sea al lado, las alas, que no le hemos, no, creo que no he hecho todavía un video sobre esto, pero de estas energías que son afines, porque todos tenemos de los 9 eneatipos, pero más afines todavía porque son nuestros caminos de crecimiento. Entonces, muy importante salir de este piloto automático, tomar conciencia y dirigirnos a, digamos, no dirigirnos, digamos, tomar las energías o esta parte luminosa de los eneatipos que constituyen estos caminos que son nuestros caminos de crecimiento. Bueno, espero que te haya gustado el video. Ya próximamente te voy a contar sobre los caminos de crecimiento de los eneatipos mentales. Y bueno, si te ha gustado el video, te pido que me pongas un me gusta. Si te parece que hay alguien que le puede ser útil para que lo compartas, compartirlo. Si no te has suscrito todavía, te invito a que te suscribas. Y bueno, nos vemos en la próxima entrega. Vamos a ver el tema de los eneatipos mentales en su dinámica interna. Bueno, chao, chao.